Buenos días. Seguimos reflexionando sobre el tema de los atributos de Dios y hoy nos toca reflexionar sobre el tema Dios es soberano. Dentro de los atributos divinos, el tema de la soberanía de Dios es uno de los principios más importantes en la teología cristiana. Todas las religiones cristianas principales coinciden en que Dios tiene todo el poder y la autoridad. La soberanía de Dios es una consecuencia natural de su omnisciencia, Él lo sabe todo, de su omnipotencia, Él lo puede todo, y su omnipresencia, Él lo ve todo y está en todas partes. Un Dios tan grande tiene todo el derecho sobre todo lo creado. Lo que está sujeto a desacuerdo entre las diferentes corrientes del cristianismo es en qué medida Dios aplica su soberanía o, lo que es lo mismo, cuánto control ejerce sobre la voluntad de los hombres. Y sobre esto hay diferentes corrientes de pensamiento. Pero lo que está claro es que nada en el universo ocurre sin el permiso de Dios. Dios tiene el poder y el conocimiento para impedir cualquier cosa que Él decida impedir. Así que cualquier cosa que ocurra debe como mínimo ser permitida, entre comillas, por Dios. Además, la Biblia describe a Dios ofreciendo opciones a la humanidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, dejándolos escoger entre el bien y el mal, entre la vida o la muerte, haciendo personalmente responsable a la humanidad de sus propios pecados y sintiéndose Dios insatisfecho con algunas de las acciones escogidas por la humanidad. Por ejemplo, podemos verlo en Números 25, versículo 3, como cuando Israel seguía y adoraba a otros dioses, ¿verdad? El hecho de que exista el pecado demuestra que no todas las cosas que ocurren son órdenes directas de Dios, porque Él es santo. La realidad de la voluntad humana, el libre albedrío que Dios nos dio y la responsabilidad humana establece el límite máximo del control soberano de Dios sobre las personas y el universo. Es decir, hay un punto en el que Dios decide permitir cosas que Él no causa directamente. Por ejemplo, Dios no te va a obligar jamás a seguirle, pero Él sí que te va a advertir de los riesgos que tomas si le das la espalda. Tú pones el límite a la soberanía de Dios en tu corazón cuando eliges tu camino y lo dejas fuera de tu vida. Sobra decir que Dios no se puede sentir nunca feliz de verte fracasar o verte sufrir batacazos en tu vida y en tus relaciones personales cuando tomas decisiones equivocadas y lejos de los planes de Dios para ti. No es la voluntad de Dios que tú lo pases mal en la vida, pero si tú eliges el camino de muerte, tú eres responsable de las consecuencias de tus malas decisiones. El hecho de que Dios sea soberano significa esencialmente que Él tiene el poder, la sabiduría y la autoridad para hacer lo que quiera dentro de su creación. Que ejerza o no ese nivel de control en una circunstancia determinada es en realidad una cuestión completamente diferente. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, de actuar e intervenir en cualquier situación, incluso cambiando la historia de la humanidad, pero con frecuencia elige actuar indirectamente o permitir ciertas cosas por razones propias. Su voluntad se cumple en cualquier caso. La soberanía de Dios significa que Él es absoluto en autoridad y no tiene restricciones en su supremacía. Él tiene todo el derecho de gobernar el universo como Él quiera, porque es suyo y porque solo Él es Dios. Todo lo que sucede es al menos el resultado de la voluntad permisiva de Dios, incluso si ciertas cosas que suceden en el mundo no son lo que Él preferiría y deseara que pasase. Dios tiene el mismo derecho de permitir que la humanidad elija su destino haciendo uso de su libre albedrío, como de decidir ordenar que se haga su voluntad, donde quiera y como quiera que Él elija. En los dos casos, Él sigue siendo soberano. Y hay un texto en el Salmo 115:13 muy importante y dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y punto.
La verdad de la soberanía de Dios o su control absoluto sobre todas las cosas se enseña claramente en la Biblia. Vamos a ver rápidamente 4 ejemplos de esta gran verdad de la soberanía de Dios sobre todo lo creado. 1. Por ejemplo, el control y gobierno de Dios sobre las naciones. La Biblia dice: Dios es el juez, a uno derriba y a otro enaltece. Salmo 75:7. Dios también tiene control sobre el clima y sus múltiples efectos, incluso la devastación causada por las violentas tormentas. La Biblia dice: el Señor marcha en el torbellino y la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. En tercer lugar, otro ejemplo de la soberanía de Dios es que Dios controla todos los detalles de la vida. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Y también Dios tiene el control, en cuarto lugar, sobre todas las almas de los hombres. Él tiene perfecto derecho de recompensar a quien elige seguir su camino de vida y de castigar a quien elija un camino que lleva a la muerte, a la perdición. La Biblia también enseña que el hombre mismo es responsable de lo que hace en esta vida. Como seres humanos seguimos siendo responsables de todas las decisiones que tomamos. Daremos cuenta ante Dios en el último día por nuestros pecados si morimos sin ser perdonados por Jesús. La Biblia enseña que todo aquel que escucha el Evangelio es bienvenido por el Señor Jesús para acudir a Él en busca de perdón y paz con Dios. Escucha, hay esperanza. Mira lo que dice el Salvador: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero bueno, después de ver algunos aspectos de la soberanía de Dios y por qué, y algunos ejemplos y cosas en las que Dios es totalmente soberano, ahora quería fijarme en algunas de las implicaciones de la soberanía de Dios para nosotros. Y una de las implicaciones es que eso nos tiene que llevar a la adoración. Reconocer la soberanía de Dios nos lleva a adorarle como el Rey del universo. Y nos tiene que llevar a la obediencia, porque la creencia en la soberanía de Dios implica una respuesta de obediencia a sus mandatos. También de confianza. Una implicación de confianza, porque en medio de la incertidumbre podemos confiar en que Dios tiene el control y que su voluntad es buena. Y también tiene una implicación de humildad, porque la soberanía de Dios nos recuerda nuestra dependencia de Él y nos ayuda a mantener una actitud de humildad. La comprensión de la soberanía de Dios es fundamental para la fe cristiana, proporcionando consuelo, dirección y un fundamento sólido para vivir en este mundo. Nuestro Dios es tan cercano, tan maravilloso y tan lleno de amor y misericordia que nos asombra y nos enamora. Pero también Él es tan majestuoso y omnisciente que dice la Biblia, y lo leo una vez más: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, Él ha hecho. Nadie puede ni podrá jamás cuestionar al Dios soberano, porque solo Él es santo, justo y perfecto. Solo Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Por todo eso, y mucho más que podría añadir, podemos confiar y descansar plenamente en la perfecta soberanía de nuestro buen Padre Dios, porque Él sí sabe lo que hace. Buen y bendecido día.